Catolicismo, evangelización, religión, historia, momificación y terror son algunas de las palabras que vienen a mi mente cuando recuerdo la interesante historia acerca del personaje que hablaremos el día de hoy. Primero que nada, buenas tardes. Yo soy Ari y esto es Turistiano. Para darles un poco de contexto, mis hermosos seres de YouTube, este señor se encuentra actualmente momificado en el exconvento de San Francisco, en el estado de Puebla. Este señor nació en Gudiña, Galicia, España, el 20 de enero de 1502. De niño se contagió en una epidemia y los enfermos eran obligados a vivir apartados. Su madre lo llevó a una solitaria choza y allí una loba lo mordió y con la hemorragia se curó de la enfermedad. Y ese fue prácticamente el primer milagro que en ese momento se consideró que tuvo en su vida. Y también desde ese momento este personaje se hizo bastante protector y cuidador de todo tipo de animales. A él le agradaba la vida en el campo, debido a su paz y debido a la facilidad que éste encontraba al hablar con su Dios. Aunque no fue a la escuela ni aprendió a escribir, desarrolló muchas habilidades útiles, como arreglos de edificios y fabricaciones de automóviles. Bueno, en ese momento lo que se consideraba un automóvil. También debido a su vida pues bastante ajetreada en lo que es el campo, aprendió bastante acerca de la siembra y la cosecha de ciertas semillas, plantas e incluso árboles. También aprendió el pastoreo de ovejas de su padre hasta la edad de 20 años, cuando se fue de mayordomo a una hacienda en Salamanca, que pertenecía a una joven viuda, que se dice era bastante hermosa y adinerada. Ella se enamoró de él, pero él para no caer en la tentación, ya que estaba destinado a su vida siendo sacerdote, dejó el lugar y se fue a Zafra, a trabajar en otra finca al servicio de Pedro Figueroa, pariente del duque de Feria. Pero allí, una de las hijas del dueño también comenzó a enamorarse de él. ¿Por qué? No entiendo. Volvió a mudarse y esta vez a Sanlúcar de Barrameda, de donde partían los barcos a América. Trabajó allí unos 7 años bien pagado y pudo enviarle a sus hermanas el dote que se acostumbraba para el matrimonio. Pero en ese lugar fue otra vez asediado por las mujeres. Creo que es muy importante entender el contexto de la historia y también a través de qué perspectiva estamos conociendo dicha historia, porque lo que viene a continuación definitivamente es algo que aún no termino de comprender. No termino de comprender debido a la magnitud y la seriedad del tema y también debido a que de verdad hay muchísimas personas que lo creen. Pero bueno, lo que ahora entendemos y conocemos de esta historia es que él iba a trabajar a lugares, las mujeres se enamoraban de él y es entonces cuando él se iba. Mi pregunta es, ¿se iba o lo corrían? ¿Quién lo pudo haber corrido? Pues los padres de dichas personas que estaban protegiendo a sus hijas. Todo esto va a tener mucho más sentido en unos minutos, lo prometo. Después, teniendo 31 años de edad, se embarcó para el continente americano, donde vivió el resto de su larga vida. Es así cuando llega al maravilloso estado de Puebla en México, para ese entonces llamada o bautizada Puebla de Los Ángeles. La ciudad estaba recién fundada y hacía falta todo tipo de trabajo. Sebastián puso sus diversos talentos a buen uso. Y también como venía pues de cierta manera de una familia adinerada, fue bastante sencillo para él proporcionar un poco de esta ayuda económica para la finalización de algunos edificios que actualmente tiene la ciudad. Le ayudaban, según sus palabras, su enorme fe y su gran fuerza física. También ayudó a construir carreteras, ya que por Puebla pasaba el tráfico entre Veracruz y la Ciudad de México, y ayudaba a los indios pobres, que en ese momento recordemos que se conocían como indios y no su nombre propio que es indígenas, a enseñarles artes. Nos trasladamos al año de 1542, cuando este personaje se traslada a la Ciudad de México con el fin de fundar una mayor empresa de transportación. Después de muchísimos años de seguir deslumbrando con su gran fe y corazón a muchas personas tanto en Puebla como en lo que hoy se conoce la Ciudad de México, se ganó el cariño y la admiración de muchísimas personas.
Para ese momento estaba muy relacionado con lo que era la religión y Dios, pero todavía no era un hombre entregado totalmente a la vida religiosa, o en lo que subsecuentemente se convertiría después. A la edad de 50 años, después de 18 años, se retira del comercio de las carretas y se establece en una hacienda, en Tlalnepantla, cerca de la Ciudad de México. Por los bienes que habían ganado con su trabajo, le llamaban Aparicio el Rico. En Chapultepec, en las afueras de México, adquiere una hacienda ganadera. Sin embargo, vivía con impresionante sencillez. No tenía cama, sino que dormía en un petate, comía las mismas tortillas que los indígenas y vestía humildemente. No quiero a este punto satanizar a alguien que está santificado, pero es muy importante de nuevo entender quién está contando esta narrativa. Es importante entender que a pesar de las buenas intenciones que tenían algunas personas en la antigüedad, se realizaban ciertas prácticas que hoy en día sabemos son totalmente inmorales, como lo que es la venta de esclavos, el abuso físico y la explotación de estos mismos. Y no crean que eran cualquier tipo de personas. Antes, en la Nueva España, se ocupaban específicamente personas indígenas para hacer los trabajos duros. Y una de las familias que definitivamente también se aprovechó de esto, que en ese momento no se percibía como algo malo, era la familia de este personaje. Y también el mismo personaje llegaba a realizar ciertas acciones que pues hoy en día son consideradas nefastas. Es en este punto en donde poco a poco nos damos cuenta que no es a veces sano endiosar a las personas. Pero bueno, como les dije, les iba a explicar por qué tenía este punto de vista o por qué tengo esta percepción actualmente, en especial acerca de personajes históricos, religiosos, buenos y de gran fe a los que estamos acostumbrados a endiosar. Llega después a Chapultepec y tiene una enfermedad muy grave. Es entonces en donde él recibe los últimos sacramentos, que esto se conoce como en la Iglesia Católica Franciscana, como este pequeño ritual en donde los sacerdotes o personas religiosas pues te persinan, rezan y quedan a la espera a que tú te transportes al más allá. Como buen hombre de fe, logra superar su enfermedad, recupera la salud y es entonces cuando se casa. Y es entonces cuando decide casarse, principalmente porque ya estaba grande y necesitaba de cierta manera que una persona lo pudiera cuidar. Pudo haberlo cuidado cualquier persona. En realidad, ya se percibía también en ese entonces el concepto de una enfermera, el concepto de una cuidadora. Y lo digo de esta manera porque sabemos que antes eran consideradas exclusivamente para cuidar las mujeres, para limpiar, para cocinar y no para cualquier otra cosa. Por fin a la edad de 60 años, en 1562, se casa con la hija de un amigo vecino de Chapultepec, en la iglesia de los franciscanos de Tacuba, haciendo una gran y maravillosa vida con su esposa virginal de 15 años. Repito, él 60, ella 15. Para ese momento, cuando yo estaba escuchando el maravilloso intento de justificación que me dieron en el tour por el ex convento, era que simplemente él había intentado rescatar a su esposa. Como sabemos, era hija de un amigo suyo, pero se supone que este personaje vio una gran y evidente pobreza en la vida de esta persona y es entonces cuando decide casarse con ella para salvarla y para darle el estilo de vida que él consideraba se tendría que tener. Y se dice que la cuidó y la protegió como si fuera su hija y que jamás tuvo ninguna intención con ella y que nunca la vio de otra manera a pesar de que era su esposa. No me jodas. Porque aquí viene una parte muy interesante de la historia. Yo hice mi tarea para hacer este video y no solo venir a hablar y despotricar en contra de este personaje histórico, lo juro. Así que para que quede claro, toda la fuente de información la estaré dejando en la descripción de este video. Es muy conveniente que después de que él decide casarse con esta persona,
Los papás de esta persona, o sea, sus suegros, buscan durante años la anulación de ese matrimonio. Interesantemente, cuando los suegros buscan durante años la anulación del matrimonio, que solo duró de 2 a 3 años me parece, su esposa muere misteriosamente. Digo misteriosamente porque realmente nunca nos explican, ni tampoco me explicaron en el tour, de qué muere su esposa, teniendo ella que 17, 18 años y el señor 62, 63 años. Creo que aquí quien tuvo que haberse muerto era él primero, tendría más sentido. Pasa de cierta manera algunos años de luto cuando decide casarse por segunda vez a la edad de 67 años. Y este también fue considerado un matrimonio virginal, teniendo su nueva esposa 17 años. Y como Sebastián lo asegura en la cláusula del testamento hecho entonces, para mayor gloria y honra de Dios, declaro que mi mujer queda virgen, como la recibí de sus padres, porque me desposé con ella para tener algún regalo de su compañía, por hallarme mal o solo, y para ampararla y servirla en mi hacienda. Yo no te creo. Ella también muere antes del año en un accidente, al caerse de un árbol mientras recogía frutas. Aparicio la amó bastante y, como también a su primera esposa, él solía decir que había criado 2 palomitas para el cielo, blancas como la leche. Y bueno, para terminar con esto, el 9 de junio de 1574, a los 72 años de edad, recibe el hábito franciscano en el Convento de México. Desde ese momento, él siempre fue considerado, y años atrás, por todo lo que había realizado, como un gran ejemplo de humildad, haciendo cualquier tipo de servicio con prontitud y con la mejor actitud siempre. Pero miren, desde mi perspectiva, creo que no es sano para ninguna persona endiosar a ningún personaje histórico a pesar de lo que nos cuentan o lo que se conoce a través de noticias, revistas, artículos, etcétera. Creo que si la Madre Teresa de Calcuta pudo desviar recursos y mentir abiertamente sin sentir ningún tipo de remordimiento, no deberíamos endiosarla. Sí, realizó cosas buenas, pero a la vez no podemos decir que es absolutamente buena. Creo que a pesar de todo lo bueno que realizó en su vida el Dalai Lama, tampoco es válido ignorar todas las ocasiones que ha demostrado abiertamente machismo, sexismo, humillación hacia las mujeres o lo que él conoce como el género débil. Y creo que también es válido aceptar que a pesar de todas las cosas buenas que realizó Gandhi a lo largo de su vida, es imposible ignorar el hecho de todas las veces que demostró actos de racismo, sexismo, machismo y los oscuros secretos que después con el tiempo fueron descubiertos, como que le gustaba que niñas pequeñas, en específico de 10 a 12 años, lo bañaran cuando él ya era un hombre de 60 años que creo que podría hacerlo perfectamente solo. Finalmente, sus últimos 20 años los vivió como hermano encargado de pedir limosna por las casas, de cuidar el huerto y hacer las compras y los mandados. A pesar de sus muchos trabajos, parecía casi no sentir cansancio y a pesar pues de la edad que ya tenía en ese momento. A los 98 años fallece a raíz de una hernia. Llega al convento y queda postrado en el suelo, al modo de San Francisco. Pidió a los franciscanos que rezaran el credo y cuando decían creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, se quedó absolutamente tieso. Muchísimos habitantes de Puebla asistieron a su entierro. 2 veces fue desenterrado su cadáver, aún no encontré por qué, aún no sé por qué, pero lo desenterraron 2 veces, no sé qué querían encontrar en ese momento. Y es entonces cuando se da cuenta la gente que su cuerpo está momificado. Al morir quedó su rostro como de un hombre de 60 años pacíficamente dormido como si estuviera vivo. Y son aproximadamente 968 milagros que fueron documentados para lograr su proceso de beatificación.
En la actualidad descansa en una urna de cristal en el convento franciscano de Puebla de Los Ángeles, de México. Anteriormente tengo entendido que lo tenían expuesto y que podías ir a visitarlo para pedirle ciertos milagros, pero como las personas a veces acostumbran eh, tocar algunos símbolos religiosos para que puedan conceder algunos milagros, hicieron lo mismo con esta persona sin considerar que era una persona, no una representación o una estatuilla, estaban tocando a un ser. Y debido a esto, poco a poco se le fueron cayendo los dedos de los pies o algunas personas tomaban pedacitos de su piel y se las llevaban a sus casas a hacer no sé qué cosa y es entonces cuando se decide protegerlo a lo poco que quedaba de él y lo ponen en una urna. Y es así como puedes ir cuando tú quieras a pedir el milagro que tú quieras. Pero bueno, esa fue mi pequeña investigación y mi pequeño punto de vista cero venenoso acerca de esta persona. Te leo en los comentarios. Siempre sé muy feliz y no dejes que nadie te quite esa felicidad. Adiós.